Bienvenidos a nuestro quinto tema de la serie que hemos titulado El mensaje de los tres ángeles. En los últimos dos audios hemos estudiado lo que significa temer a Dios y darle gloria. En esta lección veremos que la razón por la cual debemos obedecer estos dos imperativos es porque estamos en la hora del juicio. Pero antes de iniciar, como ya es lo acostumbrado, queremos tener una palabra de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque por tu misericordia nos permites un día más de vida. Queremos reunirnos con tu presencia para estudiar tu palabra. Suplico una bendición muy especial por las personas que han de escuchar estos audios, que sea de mucha bendición para ellos, así como lo es para un servidor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Antes de avanzar, es importante notar el tiempo en que está el texto. Dice, la hora de su juicio ha llegado. No dice, llegará. La mayoría de las personas conciben el juicio como un evento que ocurre al final de la historia, más bien que como un proceso que ya inició. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, leemos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los juicios terrenales de los países democráticos constan de 3 pasos. El juicio celestial consta de los mismos 3 pasos y son investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. La Biblia menciona libros donde están anotadas nuestras acciones. Por ejemplo, leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En este libro de memoria, todo acto de justicia y los actos de fe y de amor están anotados. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignadas y apuntadas. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 13, versículo 14 leemos lo siguiente. Hablando el profeta, dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto todos los propósitos de los corazones. En ese registro están anotadas nuestras palabras. San Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También nuestros hechos más secretos están anotados allí. Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre,
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mientras que esos libros contienen el registro biográfico de cada ser humano, hay un libro que contiene los nombres de todos los que alguna vez profesaron el nombre de Cristo. Este se llama el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 también lo menciona. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 20 dijo: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y hablando de los cielos, dice Dios acerca de su ciudad en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Frente a cada nombre en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todos sus hechos. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por un ángel anotador. Allí está el registro de los deberes que no se cumplieron para con el prójimo, el de el olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo y pensamientos y energías que pertenecieron a Cristo. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, encontramos el mensaje del tercer ángel. En su debido momento lo vamos a analizar, pero quisiera citar estos dos versículos a manera de ejemplo. Dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí se nos menciona un grupo de personas que van a adorar a la bestia, y tristemente será la mayoría las que estén en ese grupo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? El mismo libro de Apocalipsis en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 8, nos da la respuesta. Dice: Y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta aquí hemos visto entonces que hay libros varios en los que están anotadas nuestras acciones, buenas o malas, pero que también hay un libro que se llama el libro de la vida, donde están anotados los nombres de todas las personas que han aceptado a Dios en el transcurso de su vida. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tomemos esa decisión de aceptar al Señor y manifestarlo por medio del santo bautismo. Detalles importantes en cuanto al juicio celestial son los siguientes. Primero, todo el que ha profesado el nombre de Cristo debe comparecer ante el tribunal. Primero de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hace un momento también leímos 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, donde dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí todos nosotros, está hablando a aquellas personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Los que no tienen sus nombres anotados en el libro de la vida serán juzgados en una fecha posterior, pero ya en ese juicio no habrá oportunidad de salvación. Otro detalle es que el juicio ocurre antes de la segunda venida de Cristo, pues se realiza mientras que se está predicando el Evangelio de la salvación. Por ejemplo, en nuestro texto base, que es Apocalipsis 14:7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que en este pasaje se llama la atención a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo en medio de la hora del juicio en el que estamos. Otro detalle importante es que al analizar los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel, vemos la ubicación del juicio en la cadena profética que ahí se presenta, posterior al año 1798 y anterior a la segunda venida de Cristo. Cuando lleguemos a ese momento vamos a comprobar por qué estoy diciendo que es posterior al año 1798, porque estamos mencionando esa fecha. Otro detalle es que el juicio se realiza en el cielo. Dios el Padre habita en el cielo. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios habita en el cielo y está rodeado de los ángeles celestiales. Leemos en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Notamos que esta escena se está dando allá en el cielo. El juez se sentó allá en el cielo, fueron puestos tronos allá en el cielo, y los libros fueron abiertos. Algunas personas son incapaces de comprender un juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, pues para ellos el juicio se lleva a cabo hasta que Cristo Jesús venga. Tal concepto no se encuentra en la Biblia. En su segunda venida, Cristo traerá la recompensa. Es obvio que Jesús no puede traer la recompensa en la segunda venida, al menos que haya decidido de antemano en un juicio para quiénes será la recompensa. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otro detalle es que para algunas personas, cuando alguien muere, si fue bueno, se va para el cielo, si fue malo, se va para el infierno. Pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Más bien, dice que recién cuando Cristo regrese por segunda vez es que se realizará la resurrección de los muertos. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este momento todas las personas que se han muerto, buenas o malas, están en los sepulcros, esperando la resurrección, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, dice,
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y un último detalle que quisiera compartir entre muchos otros que puedan haber, es que el juicio antes de que Cristo regrese es necesario porque el simple hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida no es garantía de que por siempre continuará ahí y seremos salvos a pesar de lo que hagamos, como algunos enseñan, salvo, siempre salvo. Eso no es correcto. Habrá nombres que serán borrados, pues su profesión no calza con su vida. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los primeros que vivieron en esta tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso es cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros del cielo. Leemos en Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 18:24, Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y por otro lado, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y es que los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados en los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Sin embargo, eran conocidas y manifiestas que Él a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles del cielo. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, para una madre, para una esposa, para los hijos o los amigos. Nadie, fuera de los mismos culpables, tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal, pero no deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. A fin de entender el concepto del juicio en Apocalipsis 14:7, necesitamos regresar al libro de Génesis por un momento. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es que cuando la Biblia dice polvo de la tierra necesitamos hacer una aclaración, porque en realidad lo que Dios utilizó fue barro. Lo leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
Volviendo al texto de Génesis 2:7 entonces, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos aquí dos cosas importantes. Polvo de la tierra, como ya hemos visto que era barro, y aliento de vida. La unión de esas dos cosas, el polvo de la tierra y el aliento de vida, forman un ser viviente o un alma viviente. El ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. Entonces aquí tenemos la creación de Adán y de cualquier ser humano. El polvo de la tierra más el aliento de vida forman un alma viviente. La facultad física es el cuerpo material con todos sus órganos y sistemas. El aliento de vida es la fuente energética que hace que los sistemas funcionen. El cerebro es el procesador que graba, registra y clasifica toda la información que entra por los 5 sentidos. Cuando Adán tomó su primer aliento, comenzó a formar su identidad personal o a escribir su biografía. Y esa biografía dependía de todo lo que entraba por sus 5 sentidos. Dice la Biblia en Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años. Pensemos en cuánta información pudo haber grabado Adán durante esos 930 años. ¿Qué pasó con Adán cuando murió? El libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 7, dice qué sucede cuando una persona muere. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La muerte es una separación de esos dos elementos, del polvo de la tierra y del espíritu. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ese soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque algunas personas dicen que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios y se imaginan como un fantasmita que va subiendo al cielo. No, no, eso no es. Es ese aliento de vida que Dios dio a cada ser humano, es lo que regresa a Dios. Entonces, cuando Adán murió, el aliento de vida salió del cuerpo de Adán. Los órganos y sistemas del cuerpo dejaron de funcionar y el cuerpo material se desintegró y volvió al polvo. El cerebro dejó de procesar y de grabar información que entraba por sus 5 sentidos. Siendo que el cerebro dejó de funcionar, los pensamientos y la memoria perecieron. Salmos capítulo 146, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Por otra parte, en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 leemos: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es por eso que el mismo sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 nos da un consejo. Él dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, en la tumba, a donde vas, no hay obra, trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando Adán respiró por última vez, el proceso de escribir su biografía llegó al fin. Ahora surge una pregunta: ¿qué pasó con esa biografía, con toda esa información que almacenó Adán durante esos 930 años? Leímos que cuando una persona muere, vuelve al polvo. Su cuerpo se desintegró y por ende también su cerebro se tuvo que haber desintegrado. Aunque es cierto que el registro biográfico que estaba en el cerebro de Adán se desintegró, Dios ha preservado en los registros celestiales una copia exacta de esa biografía.
Dios ha guardado un registro de cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, cada secreto y cada motivo. Es decir, Dios tiene en los registros celestiales un récord completo de nuestras vidas, por dentro y por fuera. Tiene un duplicado de nosotros en forma escrita en el cielo por medio de los libros. ¿A dónde estaba Adán cuando comenzó el juicio? Bueno, Adán estaba personalmente en el sepulcro. Había dejado de existir. Dice San Juan 5, 28 y 29, que lo leímos hace un ratito, pero lo vamos a recordar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, incluyendo a Adán, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio, el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo puede haber comparecido Adán ante el tribunal de Cristo en el cielo cuando inició el juicio si él ya estaba muerto? Bueno, la respuesta es sencilla. Se examinó el contenido de la biografía de Adán que estaba en los libros. Y así se hará con cada persona que haya existido en este mundo y haya hecho profesión de fe en Dios, hasta que se complete el último y se llegue al juicio de los que estén vivos. Ahora pasamos a una sección muy importante. La norma del juicio por la que vamos a ser juzgados es los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que mencionamos en el tercer audio y que están en Éxodo capítulo 20, versículos 13 al 17. Dice Santiago capítulo 2, versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, refiriéndose a los 10 mandamientos. Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Y es curioso porque muchas personas hoy están predicando que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, pero tenemos un problema. Todos somos culpables, pues todos hemos transgredido la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el castigo que merecen los culpables es la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, si Jesús nos juzgara estrictamente por nuestros registros, todos quedaríamos condenados. ¿Cómo podemos entonces tener confianza en el juicio? Y aquí es donde viene la parte linda de este tema del juicio. Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es que antes que la misericordia de Dios se acabe y se cierre la gracia, ahora que estamos en la hora del juicio, Dios envía este mensaje de amonestación a cada habitante de la tierra, con el afán de que muchos aceptemos el regalo de la salvación conseguida por Jesús en la cruz y recibamos no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la gracia de Cristo para vivir en victoria constante sobre el pecado. Y aquí entramos en algo muy lindo. Tenemos un abogado que está dispuesto a representarnos ante el Padre. Si contratamos a Jesús como nuestro abogado, Él nos acredita su vida perfecta y su muerte por el pecado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, los abandonamos y los introducimos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo,
el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar y somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El anhelo de Dios es que no pequemos. Y por eso nos otorga su gracia, por eso nos otorga su poder para no pecar. Pero, como dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el juicio celestial, los pecados de los penitentes que entraron por la sangre de Cristo al santuario serán borrados de los registros celestiales. Ahora, solo existen dos formas de pagar el pecado. Una es a través de Jesús, quien se ofrece como garante y sustituto de los que le acepten. La otra es pagándolo nosotros mismos, muriendo la muerte eterna y quedando excluidos de la salvación por haber despreciado la oportunidad de un abogado como Cristo Jesús. El juicio demostrará quiénes están en Cristo y los que están en Cristo resucitarán en la segunda venida para recibir su recompensa. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17, volvemos a leerlo. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El avance de la tecnología electrónica nos ayuda a entender un poco mejor la forma en que Dios guarda nuestro registro biográfico durante el transcurso de nuestra vida y cómo nos lo devuelve en la resurrección. La computadora, por ejemplo, es el cuerpo. El procesador de la computadora es el cerebro. La fuente energética es el aliento de vida. Por lo que nosotros le metemos a esa computadora, llega a formar la identidad. ¿Qué hace Dios en el juicio con las personas que hayan introducido sus pecados confesados y abandonados allá en el santuario? Dios borrará del disco duro todo pecado del cual nos hemos arrepentido, hemos confesado, por su gracia lo hemos vencido. No se nos devolverán todas las cosas malas que estaban en nuestro registro. Por esto es que el arrepentimiento, que es tristeza por el pecado, que es abandono del pecado, es un asunto importante, es un asunto de vida o muerte. Nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados cubiertos y perdonados por la sangre de Cristo allá en el santuario. Por eso es que el primer mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos manda a temer a Dios y a darle gloria, y la razón es porque estamos en la hora del juicio, en esa primera etapa del juicio. Pero como dice el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios, por los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Aquellas personas que al finalizar esta primera etapa no hayan aceptado a Cristo y sus nombres no estén en el libro de la vida, no serán tomados en cuenta. El juicio de los impíos es una obra distinta, como ya lo hemos dicho, y se hará en una fecha posterior, pero ya será demasiado tarde porque la oportunidad de la salvación habrá pasado. En el libro de Apocalipsis, esta es la última cita que vamos a mencionar, capítulo 20, versículo 15, dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La oportunidad de salvación es hoy,
La oportunidad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida es hoy que estamos en el día del juicio. Por eso es que el Señor en su gran misericordia para con este mundo manda estos mensajes de los 3 ángeles y por eso es que estamos analizándolos con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que este audio haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y nos volveremos a escuchar en la próxima para seguir aprendiendo un poquito más acerca de estos mensajes que son tan importantes. Que el Señor nos siga bendiciendo.